Hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante 15 largos años. Una historia sobre cómo descubrí que el hombre al que entregué mi juventud, mis sueños y mi confianza, me traicionó de la manera más cruel que puedan imaginar. Pero también es la historia de cómo esperé con la paciencia de una cazadora. El momento perfecto para hacer justicia. No venganza, justicia. Mi nombre es Elena y durante 15 años creí estar viviendo el matrimonio perfecto con Roberto. Si quieren saber cómo esta historia de traición se convirtió en mi mayor triunfo, como una mujer que fue humillada en silencio, logró reconstruir su vida y demostrar que la dignidad siempre vence a la traición. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Su apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que el tiempo todo lo pone en su lugar. Todo comenzó un martes lluvioso de octubre. Recuerdo cada detalle de ese día porque fue cuando mi mundo se desmoronó silenciosamente. Roberto había salido temprano, como siempre, con su maletín de cuero negro y esa sonrisa que yo creía que era solo para mí. Tengo una reunión importante, amor, me dijo besándome la frente. No me esperes despierta. Puede que llegue tarde. Esas palabras, que había escuchado tantas veces antes, ese día sonaron diferentes. Había algo en su voz, una tensión que no supe identificar en ese momento. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance. Teníamos una vida cómoda, una casa hermosa en las afueras de la ciudad. Y yo creía que éramos felices. Roberto era gerente de una empresa de construcción y siempre hablaba de sus proyectos, de sus clientes, de las dificultades del negocio. Yo lo escuchaba, lo apoyaba. Creía en él. Esa tarde, mientras editaba un proyecto para un cliente, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Elena Martínez, me preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Disculpe que la moleste. Mi nombre es Carmen. Y creo que necesitamos hablar. Es sobre su esposo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué pasa con mi esposo? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Podríamos encontrarnos mañana? Hay algo que necesita saber. Esa noche no pude dormir. Roberto llegó pasadas las 11, oliendo a perfume que no era el mío. Cuando lo confronté sutilmente, me dijo que había estado en una cena de trabajo y que una colega usaba un perfume muy fuerte. Yo quise creerle, pero algo dentro de mí ya había comenzado a despertar. Al día siguiente, me encontré a Carmen en una cafetería del centro. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con ojos tristes y manos que temblaban cuando hablaba. Su esposo y yo hemos tenido una relación durante los últimos 2 años, me dijo sin rodeos. Yo no sabía que ustedes seguían casados. Él me dijo que se habían separado, que solo vivían juntos por trámites legales. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿2 años? Sí, y hay algo más. Carmen sacó su teléfono y me mostró una foto. Roberto y ella en una playa, abrazados, riendo. Él llevaba la cadena de oro que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario. Esta foto es de hace 3 meses. Fuimos a Cancún. Él me dijo que era un viaje de negocios. Recordé perfectamente ese viaje. Roberto me había dicho que tenía que ir a una conferencia de construcción, que estaría muy ocupado con reuniones y que era mejor que me quedara. Yo le preparé su maleta, le deseé buen viaje. Le extrañé cada noche que estuvo fuera. ¿Por qué me está diciendo esto?, le pregunté. Carmen comenzó a llorar porque descubrí que les ha mentido a otras mujeres también, porque me di cuenta de que soy solo una más en su juego. Y porque usted merece saber la verdad. Salí de esa cafetería sintiéndome como un fantasma. Caminé por las calles de la ciudad sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 2 años. 2 años de mentiras, de besos falsos, de te amos vacíos. Cuando llegué a casa, Roberto ya estaba ahí, viendo televisión en el sofá como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu día? Amor, me preguntó sin siquiera voltear a verme. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón el que se rompió. Fue mi ingenuidad. Y en su lugar, nació algo más fuerte, la determinación. Bien, le respondí. Solo bien. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta planificando. No iba a hacer un escándalo. No iba a gritarle, no iba a confrontarlo dramáticamente. Yo tenía algo mucho más poderoso, tiempo, inteligencia y ahora. La verdad, los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal, sonreír, cocinarle, preguntarle sobre su día, todo mientras sentía que me moría por dentro. Pero cada día que pasaba, mi plan se hacía más claro. Comencé a investigar. Revisé discretamente nuestras finanzas, nuestros documentos, nuestros bienes. Descubrí cosas que me horrorizaron. Roberto había estado gastando nuestros ahorros en regalos para otras mujeres,
en viajes, en una vida doble que yo desconocía completamente. Había sacado un préstamo a nombre de los dos sin mi conocimiento, usando documentos que yo había firmado creyendo que eran para renovar el seguro de la casa. También descubrí que Carmen no era la única. Había al menos otras dos mujeres. Roberto era un mentiroso profesional, un manipulador que había construido su vida sobre engaños. Pero lo que más me dolió fue encontrar un mensaje en su teléfono que dejó olvidado una mañana. Era para Carmen: mi esposa es tan tonta que cree todo lo que le digo. Es fácil manejarla. Solo tengo que decirle que la amo y hace todo lo que quiero. Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida, no solo por la traición, sino por darme cuenta de que la mujer que había sido durante 15 años, esa Elena sumisa y confiada, había muerto, y era hora de que naciera una nueva. Durante las siguientes semanas, me convertí en una actriz perfecta. Seguía siendo la esposa amorosa, pero por dentro estaba trabajando en mi plan. Contraté a un investigador privado para que documentara todas las infidelidades de Roberto. No fue difícil. Él era tan confiado en su engaño que ni siquiera se molestaba en ocultar sus rastros. También comencé a mover discretamente nuestros bienes. Roberto había puesto todo a nombre de los dos, creyendo que yo nunca sospecharía nada. Pero yo tenía acceso a todo y comencé a proteger lo que legalmente me correspondía. El momento perfecto llegó durante una cena familiar. Era el cumpleaños de la madre de Roberto, y toda su familia estaba reunida: sus hermanos, sus padres, sus tíos, todos los que siempre me habían tratado como a una hija. Roberto estaba contando anécdotas de sus viajes de trabajo, haciendo reír a todos con historias que yo sabía que eran mentiras elaboradas para ocultar sus escapadas románticas. Lo veía ahí, tan relajado, tan seguro de su control sobre mí. Y sentí una calma extraña. Roberto, le dije suavemente en medio de su relato, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Claro, amor. ¿Pasa algo? Salimos al jardín de la casa de sus padres. Era una noche hermosa, con estrellas brillantes en el cielo. Roberto me tomó de la mano. ¿Qué pasa? Te veo rara desde hace unas semanas. Quiero el divorcio, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Se rió. ¿Qué? Elena, ¿estás bien? ¿De qué estás hablando? Sé todo, Roberto. Carmen, María, Sofía, todas. Los viajes, las mentiras, el dinero que has gastado en ellas. Todo. Vi cómo su cara cambió completamente. La sonrisa desapareció y por primera vez en años vi miedo en sus ojos. Elena, puedo explicarte. No necesitas explicar nada. Ya no me interesa escuchar más mentiras. Estás loca. No tienes pruebas de nada. Esas son fantasías tuyas. Siempre has sido muy celosa. Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotos que el investigador privado había tomado. Roberto con Carmen en un hotel la semana anterior. Esta también es mi fantasía. Vi cómo se desmoronaba. Era extraño sentir tanta compasión por alguien que me había lastimado tanto. Pero también sentí algo más fuerte: libertad. Elena, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Déjame explicarte, por favor. Roberto. He esperado este momento durante meses. No porque quisiera venganza, sino porque quería estar segura de que mi decisión era la correcta, y lo es. No puedes divorciarte de mí. ¿Con qué vas a vivir? Tú no tienes nada sin mí. Ahí estaba la verdadera cara de Roberto. No arrepentimiento. No dolor por haberme lastimado, solo preocupación por lo que podría perder. Vas a descubrir que estás muy equivocado, le dije. Al día siguiente, Roberto recibió los papeles del divorcio. También recibió una carta de mi abogado, detallando todas las pruebas de sus infidelidades y el mal manejo de nuestros bienes comunes. Descubrió que yo había retirado mi parte de todas las cuentas conjuntas, que había vendido mi participación en algunos de nuestros negocios, y que tenía documentación completa de todos sus engaños. Pero la verdadera justicia vino después. Roberto había construido toda su reputación profesional sobre la imagen de hombre de familia sólido y confiable. Sus clientes, sus socios, todos creían en él porque proyectaba estabilidad y honestidad. Cuando nuestra separación se hizo pública y cuando comenzaron a circular las razones del divorcio, su mundo profesional comenzó a desmoronarse también. No porque yo hubiera hecho una campaña en su contra, sino porque las mentiras tienen una manera de salir a la luz. Carmen, que había sido una de sus víctimas tanto como yo, decidió contar su historia también. Y luego María. Y luego Sofía. No fue coordinado, no fue planeado. Simplemente las mentiras de Roberto eran tantas y tan elaboradas que comenzaron a contradecirse entre sí 3 meses después del divorcio. Roberto perdió varios de sus clientes más importantes. Su reputación estaba arruinada, no solo personalmente sino profesionalmente. Mientras tanto, yo estaba construyendo una nueva vida.
con mi parte de los bienes y mi trabajo como diseñadora, que había seguido desarrollando durante todos esos años, tenía una base económica sólida. Pero más importante aún, tenía algo que había perdido durante mucho tiempo, mi autoestima. Un año después de la separación, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Elena. Espero que no te moleste que te llame. Para nada. Carmen, ¿cómo estás? Mejor, mucho mejor. Quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por haber manejado todo esto con tanta dignidad. Por no haber hecho un escándalo que nos hubiera lastimado a todas, por haber demostrado que hay maneras más elegantes de hacer justicia. Esa conversación me hizo reflexionar mucho. Durante meses, había dudado si había hecho lo correcto al no confrontar a Roberto públicamente desde el principio. Al no desahogar mi rabia de manera más dramática. Pero me di cuenta de que la paciencia había sido mi mayor fortaleza. Al esperar, al planificar, al actuar con inteligencia en lugar de impulso. Había logrado no solo salir de una situación horrible, sino salir fortalecida. Roberto intentó contactarme varias veces después del divorcio. Al principio eran mensajes de rabia, culpándome por la ruina de su carrera. Luego fueron mensajes de súplica, pidiendo perdón, prometiendo cambiar. Pero yo ya había seguido adelante. 2 años después del divorcio, conocí a Miguel en una exposición de arte. Era un hombre completamente diferente a Roberto, honesto, directo. Sin pretensiones. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre comunicación real y respeto mutuo. ¿No te da miedo volver a confiar? Me preguntó una noche mientras caminábamos por la playa. Al principio sí, le respondí. Pero me di cuenta de que el miedo no puede controlar mi vida para siempre. Además, ahora sé reconocer las señales. Soy más fuerte de lo que era antes. Era verdad. La Elena, que había sido traicionada, ya no existía. En su lugar había una mujer que conocía su valor, que sabía defender sus límites, que había aprendido que la dignidad es el arma más poderosa contra la traición. Mi negocio de diseño gráfico creció hasta convertirse en una pequeña agencia. Contraté a 2 empleados más. Me mudé a un apartamento hermoso en el centro de la ciudad y por primera vez en años me sentía completamente dueña de mi vida. Un día, 3 años después del divorcio, me encontré con Roberto en un supermercado. Se veía mayor, cansado. Su empresa había quebrado y según había escuchado por conocidos mutuos. Estaba trabajando como empleado en otra compañía. Elena, me dijo cuando nos vimos. ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto, le respondí. Fuimos a la cafetería del supermercado. Roberto se veía nervioso, incómodo. Quería pedirte perdón, me dijo finalmente, por todo. Por haberte mentido, por haberte traicionado, por haberte subestimado tanto, lo acepto, le dije simplemente. ¿En serio? Roberto, guardar rencor me haría daño a mí, no a ti. Ya no hay lugar en mi vida para la amargura. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? He cambiado. Elena, he aprendido mi lección. Lo miré por un momento largo. Veía sinceridad en sus ojos. Pero también veía algo más, la desesperación de un hombre que había perdido todo por sus propias decisiones. Roberto. Te deseo lo mejor en la vida, de verdad, pero mi lugar ya no está contigo. Nunca volverá a estar contigo. ¿Por qué no? Si puedes perdonarme, porque el amor no se trata solo de perdón. Se trata de confianza, de respeto, de construir algo juntos día a día. Y eso, entre nosotros. Murió para siempre. Salí de esa conversación, sintiéndome ligera, libre. No había rabia en mi corazón, pero tampoco había espacio para el pasado. Miguel y yo nos casamos un año después. En una ceremonia pequeña y íntima con nuestras familias y amigos más cercanos. Era un matrimonio completamente diferente al anterior, basado en la honestidad, en la comunicación abierta, en el respeto mutuo. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Me dijo Miguel en nuestra luna de miel. ¿Qué? ¿Cómo convertiste tu dolor en sabiduría? ¿Cómo saliste de una situación horrible siendo una mejor versión de ti misma? Esa noche, mientras contemplaba el mar desde la terraza de nuestro hotel, reflexioné sobre todo el camino recorrido. La Elena, que había descubierto la traición de Roberto, se había sentido destruida, humillada, perdida. Pero esa Elena también había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Había aprendido que la venganza es el refugio de los débiles. Pero la dignidad es el poder de los fuertes. Que la paciencia no es pasividad, sino estrategia. Que reconstruirse después de una traición no significa olvidar, sino integrar la experiencia en una versión más sabia de uno mismo. Roberto había querido hacerme sentir como si yo no fuera nada sin él, pero al final, fue él quien se quedó con nada. Y yo quien construyó una vida nueva y mejor. No fue venganza lo que busqué, fue justicia, la justicia de vivir bien, de ser feliz.
de demostrar que nadie puede definir nuestro valor excepto nosotros mismos. Ahora, cuando otras mujeres me cuentan sus historias de traición y me preguntan cómo seguir adelante, les digo lo mismo que aprendí en mi propia experiencia, que el tiempo es nuestro aliado, que la dignidad es nuestra arma más fuerte y que la mejor venganza contra quien nos lastima es ser felices sin ellos. Mi historia no terminó con un grito de rabia o un acto de venganza dramático. Terminó con algo mucho más poderoso, con una mujer que encontró su verdadera fuerza, que construyó una vida auténtica. Y que aprendió que el amor real existe cuando encuentras a alguien que te valora tanto como tú has aprendido a valorarte a ti misma. Hoy, 5 años después de aquella tarde lluviosa, cuando descubrí la traición, puedo decir que fue el mejor regalo que Roberto me pudo haber dado, porque me obligó a encontrar mi verdadero yo, mi verdadera fuerza, mi verdadero valor. Y esa mujer que encontré es mucho más fuerte, más sabia y más feliz de lo que jamás fui cuando creía que necesitaba a Roberto para ser completa. A todas las mujeres que me escuchan y que quizás están pasando por algo similar, quiero decirles, la traición duele, sí, te hace cuestionar todo sobre ti misma, pero también puede ser el comienzo de la mejor versión de tu vida. No busquen venganza. Buscan justicia, la justicia de ser felices, de ser libres, de ser ustedes mismas sin las cadenas de quien no supo valorarlas. Porque al final del día, la mejor venganza contra quien te traiciona no es destruirlo. Es construirte tan fuerte, tan hermosa, tan completa, que se dé cuenta de todo lo que perdió cuando decidió no valorarte. Y cuando llegue ese momento de claridad, cuando veas que has salido más fuerte de la tormenta, te darás cuenta de que no necesitabas venganza. Necesitabas renacimiento. Y eso, queridas amigas, es exactamente lo que conseguí. No venganza, sino una vida nueva, auténtica y completamente mía. Esta es mi historia. La historia de cómo la traición más dolorosa se convirtió en mi mayor liberación. Espero que les sirva, que les dé fuerzas. Y que les recuerde que ustedes también tienen el poder de escribir el final de su propia historia. El poder siempre estuvo en nosotras. Solo teníamos que encontrarlo.